Hoy revelaremos el secreto mejor guardado de la psicología maquiavélica, cómo lograr que alguien se obsesione contigo, sin rogar, sin suplicar y sin que siquiera lo know. Todo comienza con la percepción. No puedes obsesionar a alguien que te entiende del todo, porque la mente se aferra a lo que no puede descifrar. La obsesión nace del misterio, de los vacíos que la otra persona intenta llenar con su imaginación. Maquiavelo decía que el hombre teme lo que no comprende, pero también lo desea. Por eso el primer secreto no está en mostrarte, sino en dejar que te interpreten. Deja que el otro construya una versión de ti, aunque no sea real. Cuanto más imaginario seas, más poder tienes. Porque la mente no se obsesiona con lo que posee, sino con lo que no puede tener del todo. El error de la mayoría es intentar gustar, complacer, ser aceptados. Pero quien busca ser amado pierde el control. Quien busca ser entendido se vuelve predecible. Tú no debes buscar gustar, sino provocar una reacción. No importa si es amor, curiosidad o incluso rabia. Todo lo que genera emoción intensa, genera memoria. Y lo que genera memoria, genera presencia mental. Las personas se obsesionan con lo que no pueden ignorar, con lo que deja una huella, aunque sea una herida. El segundo paso es el desequilibrio emocional. Nadie se obsesiona con quien lo trata de manera lineal. La mente necesita contraste. Si das todo el tiempo atención, ternura, aprobación, la otra persona se acostumbra. Pero si alternas momentos de conexión profunda con distancia calculada, estás creando un vaivén emocional. Y ese vaivén, esa incertidumbre, es el terreno fértil de la obsesión. Es la misma técnica que usan los manipuladores emocionales sin darse cuenta: mostrar afecto, luego retirarlo, luego volver a aparecer. El cerebro interpreta eso como una recompensa intermitente, igual que en una adicción. No saben cuándo recibirán el próximo estímulo, y por eso no pueden dejar de esperarlo. Tú te conviertes en su droga mental. Maquiavelo no hablaba de amor, hablaba de poder. Pero el poder emocional es la forma más pura de dominio. Si logras que alguien sienta que tú decides cuándo puede sentirse bien, cuándo puede relajarse o cuándo debe preocuparse, lo tienes bajo tu influencia. Lo peor no es que te amen, sino que te necesiten. Porque el amor puede desaparecer, pero la necesidad se aferra. Por eso debes convertirte en necesidad, no en deseo pasajero. ¿Cómo se logra eso? Con el control de tu energía. Tu presencia debe sentirse como un privilegio. Nunca te entregues fácil. No respondas de inmediato, no des explicaciones, no muestres ansiedad. Cada segundo que te muestras disponible reduce tu valor psicológico. La gente desea lo que percibe como escaso. Si tu atención es un recurso limitado, se convierte en oro. Y quien la recibe, siente que ha ganado algo valioso. Pero si la regalas, pierdes el aura de rareza, y con ello, el magnetismo. Maquiavelo diría que el arte de gobernar no está en la fuerza, sino en la percepción del poder. No necesitas ser invencible, solo parecerlo. Lo mismo ocurre en el dominio psicológico. No necesitas ser perfecto, solo inalcanzable. Haz que crean que entienden una parte de ti, pero nunca toda. Cada vez que estén a punto de descifrarte, cambia. Si hoy eres fuego, mañana sé hielo. Si hoy te muestras atento, mañana distante. No porque seas falso, sino porque comprendes la mente humana: lo constante aburre, lo impredecible atrae. Ahora piensa en cómo se comporta el cazador en el bosque. No corre detrás de su presa. Espera, observa, deja rastros, manipula el entorno. Hace que la presa se acerque sola. Así se actúa con la obsesión. No persigas, crea condiciones para que te busquen. Usa el silencio como un arma. No responder es más poderoso que 1000 palabras. El silencio activa la imaginación del otro, y la imaginación es el vehículo más rápido hacia la obsesión. Cuando alguien no sabe por qué desapareciste, su mente crea 1000 razones, y en todas ellas, tú sigues siendo el protagonista. La clave está en dominar tus emociones antes de intentar controlar las de los demás. El maquiavélico no actúa desde la necesidad, sino desde la estrategia. No busca compañía, busca efecto. Cada palabra, cada mirada, cada ausencia, tiene un propósito. No dejes que te guíen los impulsos, deja que te guíe la intención. La obsesión es un fenómeno mental que surge cuando el otro siente que tú eres el desequilibrio que necesita equilibrar. Por eso el primer paso es convertirte en una presencia psicológica. No importa si estás o no estás físicamente. Lo importante es que tu ausencia se sienta tanto como tu presencia. Nunca te muestres predecible. La mente humana no se obsesiona con lo estable, sino con lo incierto. La incertidumbre activa el sistema límbico, el mismo que se activa en las adicciones. Si logras que tu presencia despierte ansiedad y placer al mismo tiempo, el otro queda atrapado en un ciclo de dependencia emocional. Un día les das una dosis de atención, y el siguiente los dejas en abstinencia. Y mientras intentan recuperar ese equilibrio, piensan en ti, día y noche. Pero no confundas esto con crueldad. No se trata de herir por placer. Se trata de controlar la narrativa. De convertirte en el centro de la historia mental del otro. Maquiavelo decía que el príncipe debía ser amado y temido al mismo tiempo. En el terreno emocional, eso significa que deben sentir que pueden perderte. Cuando alguien cree que puede perderte en cualquier momento, cada segundo contigo se vuelve más valioso. No eres una persona más, eres un riesgo. Y lo prohibido siempre obsesiona. Dominar la mente de alguien no requiere gritar, ni imponer, ni manipular directamente. Requiere comprensión psicológica. Observa sus patrones, sus puntos débiles, sus miedos.
La mayoría de las personas tienen hambre de validación, de sentirse vistas, comprendidas, elegidas. Dales eso de forma dosificada, nunca completa. Si los haces sentir vistos pero no comprendidos del todo, seguirán intentando acercarse para completar el rompecabezas. Y ese intento constante de entenderte es el corazón de la obsesión. Tu poder no está en lo que muestras, sino en lo que ocultas. No está en lo que dices, sino en lo que haces sentir sin palabras. Cada gesto, cada pausa, cada distancia estratégica construye una imagen. Y esa imagen, cuando se graba en la mente del otro, se vuelve imposible de borrar. Por eso, si quieres que alguien se obsesione contigo, no te esfuerces en convencerlo. Haz que te recuerde. El recuerdo es la forma más sutil de control. Una vez que estás en su mente, ya no puedes salir. Y así comienza todo. No con una frase, no con una mirada, sino con una comprensión profunda del alma humana. La obsesión no es un accidente, es una arquitectura. Y quien aprende a construirla, puede hacer que cualquier persona, sin saber por qué, comience a girar alrededor de su energía, buscándola, necesitando más. El secreto de la obsesión no está en lo visible, sino en lo invisible. En el control del tiempo, del silencio, de la presencia. En saber cuándo estar, y cuándo desaparecer. Porque cuando desapareces, si logras que te busquen, ya ganaste. La mente humana no busca respuestas por curiosidad, sino por incomodidad. Y si tú eres la causa de esa incomodidad, te conviertes en su pensamiento recurrente. En ese momento, el juego está hecho. Y eso, Maquiavelo lo habría llamado, el principio del dominio silencioso. El dominio silencioso es el arte más sutil del poder. No necesita palabras, ni gritos, ni demostraciones visibles. Es la fuerza que se oculta detrás de una mirada, de un gesto, de una ausencia bien calculada. Cuando logras que alguien piense en ti incluso cuando no estás, ya no necesitas estar presente para influir. Has dejado de ser una persona, y te has convertido en una idea. Y las ideas son indestructibles. Pueden cambiar de forma, pueden ser negadas, pero nunca olvidadas. Para que la obsesión crezca, necesitas construir una tensión constante entre el deseo y la frustración. La mente humana se obsesiona con lo que no puede resolver, con lo que no logra definir. Por eso, cada vez que le das al otro una respuesta completa, destruyes el misterio. Pero cuando lo dejas a medias, cuando respondes una pregunta con otra, cuando insinúas sin confirmar, la mente comienza a girar sin descanso tratando de entenderte. Te conviertes en un acertijo. Y los acertijos no se abandonan, se resuelven o se piensan hasta el cansancio. Maquiavelo entendía que el poder se sostiene con la ilusión. La gente necesita creer que tú sabes algo que ellos no. En el terreno emocional, eso se traduce en mantener siempre una capa de imprevisibilidad. No reveles tus intenciones, no muestres tus planes, no expliques tus emociones. Deja que el otro sienta, pero no comprenda. La incomprensión genera intriga. La intriga genera atención. Y la atención, sostenida el tiempo suficiente, se transforma en obsesión. Recuerda esto, no se trata de manipular con malicia, sino de comprender cómo opera el deseo humano. Todos los seres humanos quieren sentir control. Pero también, en secreto, disfrutan perderlo por alguien que los desestabiliza. La obsesión nace del conflicto interno entre el placer y el miedo. Quieren acercarse, pero temen perderse. Y cuando tú logras crear ese dilema, te conviertes en el centro de su universo emocional. Tú no buscas amor. Buscas impacto. Porque el amor puede morir con la rutina, pero el impacto se queda grabado. Cada palabra que dejas en silencio, cada mirada que sostienes un poco más de lo normal, cada acto que parece contradictorio, todo eso construye un patrón mental. El otro comienza a analizarte, a interpretar señales, a sobrepensar cada cosa que haces. Empieza a contarse historias sobre ti. Y cuando alguien tiene que inventarse una historia para entenderte, ya estás en su mente. El maquiavélico no corre tras la atención, la provoca. No pide interés, lo genera. Para lograrlo, necesitas una mezcla precisa de presencia y distancia. Cuando estás presente, entrega intensidad. Mira a los ojos, habla con calma, deja que tus palabras parezcan tener un peso invisible. Y luego desaparece. La ausencia después de la intensidad es como una herida abierta. El otro no puede dejar de tocarla, de pensar en ella. La mente busca cerrar el ciclo, pero tú no lo permites. Ese es el truco. Cada vez que das un poco y luego te retiras, siembras ansiedad. Y la ansiedad, combinada con el deseo, es la fórmula química de la obsesión. No se trata de crueldad, se trata de ingeniería emocional. De comprender cómo se forman los lazos mentales. La mayoría de las personas quieren sentirse seguras, pero lo que realmente las mantiene enganchadas es el riesgo. Quieren lo que las desafía, lo que las reta, lo que las hace sentir vivas. Y tú debes convertirte en ese estímulo. No por lo que haces, sino por lo que representas. El secreto está en dominar tu imagen. Lo que los demás creen de ti es más poderoso que lo que eres. Por eso, construye una identidad ambigua. Que no sepan si eres su salvación o su peligro. Si eres su calma o su tormenta. El ser humano se obsesiona con las dualidades, con lo que no encaja en una sola categoría. Si pueden definirse fácilmente, pierdes el encanto. Pero si se contradicen al pensar en ti, si un día sienten que eres luz y al siguiente sombra, has ganado. Porque el cerebro no puede soltar algo que no logra etiquetar. Maquiavelo decía que un príncipe debía aprender a usar tanto al zorro como al león. En este juego mental, tú también.
El zorro representa la sutileza, la manipulación silenciosa, la inteligencia emocional, el control de la narrativa. El león representa la presencia, el magnetismo, la autoridad, la intensidad. Usa ambas energías. Sé amable, pero impredecible. Sé encantador, pero imposible de poseer. Que la otra persona sienta que tenerte cerca es un privilegio, y perderte, un castigo. Cada palabra debe ser medida. No hables para llenar el silencio, habla para crear peso. Cuando dices menos, el otro completa el resto con su mente. Y lo que imagina suele ser más poderoso que la realidad. Las personas no se obsesionan contigo, se obsesionan con la versión que su mente crea de ti. Por eso debes cuidar lo que muestras, pero sobre todo, lo que ocultas. Tu poder no está en tus actos visibles, sino en los huecos que dejas para que la imaginación los llene. No intentes ser perfecto. La perfección genera admiración, no obsesión. La obsesión necesita grietas, necesita humanidad mezclada con misterio. Deben sentir que pueden alcanzarte, pero no del todo. Que hay algo en ti que los acerca y al mismo tiempo los rechaza. Que un día eres vulnerable, y al siguiente, inaccesible. Ese cambio constante los descoloca, los confunde, los mantiene atentos. Y lo más peligroso para la mente es no poder relajarse. Cuando el otro no puede relajarse contigo, te piensa más. Y cuanto más te piensa, más se ata. Nunca olvides que el poder no está en conquistar, sino en mantener el control una vez que la conquista ocurre. Muchos logran atraer, pero pocos logran sostener la fascinación. Lo logras cuando te vuelves impredecible emocionalmente, pero estable energéticamente. Es decir, tus emociones varían, pero tu centro nunca tiembla. Pueden amarte, odiarte, extrañarte, confundirse contigo, pero tú sigues firme, inmutable. Esa calma en medio del caos es adictiva. Se preguntan cómo puede ser tan frío y al mismo tiempo tan profundo. Y esa pregunta los atormenta. La obsesión es, en realidad, una forma de poder psicológico que se construye con 3 elementos: atención intermitente, conexión emocional selectiva y misterio constante. Si mantienes esos 3 en equilibrio, el otro no podrá desengancharse. No sabrás si lo estás alejando o acercando, si lo deseas o lo manipulas, si lo necesitas o lo dominas. Pero pensará en ti. Y pensar en ti será inevitable. Por eso, cada vez que hables, deja espacio para la duda. Cada vez que te muestres, deja una parte oculta. Cada vez que te alejes, hazlo con propósito. Que tu ausencia parezca un mensaje. La ausencia estratégica es la forma más pura de comunicación del poder maquiavélico. Cuando logras que te busquen, sin que hayas dicho una sola palabra, alcanzaste el nivel más alto del dominio psicológico. Y aquí está el detalle más oscuro de todo esto. Cuando alguien se obsesiona contigo, en realidad no se obsesiona con tu quién eres, sino con la versión que fabricaron en su mente. Pero si eres lo suficientemente hábil, esa versión te pertenece. Puedes moldearla, dirigirla, incluso usarla como una máscara. Y lo mejor es que, mientras ellos se desgastan tratando de entenderte, tú los observas, tranquilo, sabiendo que ya estás en control. Porque el verdadero poder no está en hablar, sino en provocar pensamientos que el otro no puede detener. No está en imponerte, sino en permanecer, invisible, en su mente. Maquiavelo diría que quien domina el pensamiento del otro, domina su mundo. Y tú, cuando logras eso, ya no eres alguien más. Eres el punto alrededor del cual giran sus emociones, su atención, su deseo y su miedo. Y una vez que eso ocurre, la obsesión deja de ser un sentimiento. Se convierte en dependencia. Y cuando alguien depende emocionalmente de ti, ya no necesita que lo convenzas. Solo necesita que existas. Cuando la dependencia emocional empieza a gestarse, el poder ya no se mide por lo que haces, sino por lo que el otro siente en tu ausencia. Ese es el punto de no retorno. Has dejado de ser una opción y te has convertido en un eje emocional. Lo que antes era curiosidad ahora es necesidad. Ya no te buscan porque quieren verte, te buscan porque su mente no puede dejar de hacerlo. Y cuando alguien te busca para aliviar su incomodidad, se vuelve predecible, manipulable, completamente expuesto. Maquiavelo diría que quien controla el miedo controla el reino. Y en el terreno de las emociones, el miedo a perderte es el cetro del poder. Pero hay un error que los aprendices de este arte cometen: confundir la obsesión con la sumisión. No son lo mismo. La obsesión no se fuerza, se provoca. No se consigue con promesas vacías ni con chantajes directos, sino con estímulos precisos que alteran la química del otro sin que lo note. Recuerda, el objetivo no es que se arrodillen ante ti, sino que giren mentalmente a tu alrededor, buscando constantemente tu validación. Esa es la forma más refinada del dominio. Invisible, silencioso, pero devastador. Cuando una mente está obsesionada, empieza a justificar tus actos. Te defiende incluso cuando la razón le dice que no debería. Te idealiza, te disculpa, te perdona. Se convence de que hay algo especial en ti, aunque no pueda explicarlo. Y mientras intenta entenderlo, se ata más. Es el mismo principio que los psicólogos llaman disonancia cognitiva. Cuando una persona tiene 2 emociones contradictorias hacia ti, placer y dolor, amor y frustración, su mente busca resolver el conflicto. Pero como no puede, repite el ciclo. Y ahí está el secreto: no le des una salida mental. Déjalo atrapado entre su deseo y su duda. Para mantener ese equilibrio, necesitas dominar la dinámica del acercamiento y la retirada. Es una danza psicológica. Cuando el otro siente que te tiene, retrocedes. Cuando siente que te pierde, te acercas. No de forma obvia, sino con una precisión calculada.
Un mensaje inesperado, una mirada que reabre una puerta, una sonrisa que revive una esperanza. Esos pequeños gestos funcionan como detonadores. El cerebro recibe una señal de recompensa después de una dosis de ansiedad, y eso lo condiciona. Exactamente igual que un adicto que recibe una pequeña dosis después de horas de abstinencia. Cada vez que lo haces, refuerzas el vínculo. Y mientras más repites ese ciclo, más profundo se vuelve el lazo invisible. No lo ve, pero lo siente. No puede definirlo, pero lo obedece. Y cuando la lógica desaparece, solo queda la emoción. Y la emoción, sin control, se transforma en obsesión. Maquiavelo escribió que los hombres olvidan antes la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. En este contexto, el patrimonio emocional que les das, tu atención, tu aprobación, tu energía, se convierte en su tesoro. Si un día se lo quitas, sienten que pierden parte de sí mismos. Y en esa sensación de pérdida, nace el deseo de recuperarte. No porque te amen, sino porque te necesitan para volver a sentirse completos. Pero aquí está el nivel más avanzado del dominio, hacer que te busquen incluso cuando saben que les haces daño. Eso ocurre cuando logras asociarte en su mente tanto con el placer como con el dolor. Eres su alivio y su tormenta al mismo tiempo. Cuando estás presente, sienten paz. Cuando desapareces, sienten angustia. Y su mente, sin darse cuenta, empieza a vincular ambas emociones contigo. Eres la causa y la cura. Y nadie se aleja de aquello que le da alivio, incluso si lo destruye lentamente. La clave está en la imprevisibilidad emocional. Un día eres fuego, al siguiente, hielo. Un día los haces sentir únicos, al siguiente, insignificantes. No porque seas cruel, sino porque comprendes que la estabilidad emocional mata el deseo. Lo constante aburre, lo incierto mantiene alerta. Cuando no saben qué esperar de ti, su mente no puede descansar. Te analizan, te observan, intentan descifrar tus silencios. Cada palabra que no dices se convierte en un enigma. Cada ausencia se vuelve un mensaje. Cada gesto, una pista. Y sin darse cuenta, comienzan a vivir interpretándote. Eso es lo que tú quieres. Que vivan en tu interpretación. Que cada decisión que tomen pase por el filtro de lo que tú podrías pensar, decir o sentir. Ya no reaccionan a la realidad, reaccionan a ti. Han cedido su autonomía emocional. Y tú, con calma, con frialdad, sigues en el centro, sabiendo que el juego está en marcha. Pero hay algo que diferencia al verdadero estratega del simple manipulador. El manipulador actúa desde la inseguridad, desde el miedo a perder el control. El estratega actúa desde la calma, desde el dominio de sí mismo. Maquiavelo enseñaba que quien no puede gobernarse, no puede gobernar a otros. Por eso, para mantener la obsesión del otro, primero debes mantener tu propio equilibrio. No te involucres emocionalmente con tu experimento. Observa con frialdad. No respondas al caos que provocas. Míralo como una ecuación que funciona exactamente como planeaste. Cada palabra tuya, cada acción, debe tener una intención precisa. Si hablas, que sea para sembrar. Si callas, que sea para reforzar la tensión. Si te alejas, que sea para medir cuánto te siguen. Cada movimiento crea un efecto. Y cada efecto te da información. Esa información es poder. Observa sus reacciones, sus tiempos, sus cambios de ánimo. Aprende a reconocer cuando están a punto de rendirse y cuando debes reaparecer. El poder no es un golpe, es un pulso. Cuando la otra persona empiece a proyectarte en todo lo que hace, sabrás que estás en el punto correcto. Si escucha una canción y piensa en ti, si ve un lugar y te recuerda, si siente silencio y se pregunta qué estarás haciendo, el ancla mental ya está puesta. A partir de ahí, cualquier interacción contigo refuerza la cadena. Incluso la indiferencia se vuelve alimento, porque mantiene el pensamiento vivo. Maquiavelo afirmaba que la mente humana se inclina hacia quien le ofrece seguridad con amenaza. Deben sentir que contigo hay paz, pero también peligro. Que si se alejan, pierden algo, pero si se acercan demasiado, se arriesgan. Esa dualidad es magnética. Porque nadie se obsesiona con lo fácil, se obsesionan con lo que duele un poco. Tu presencia debe tener el peso del misterio. Cuando hables, hazlo con voz pausada, como quien sabe más de lo que dice. Cuando sonrías, que no sea abierta, sino contenida, como si ocultaras un secreto. Que tu mirada diga más de lo que tus palabras permiten. Esa forma de comunicar crea una sensación de profundidad. Y la profundidad, cuando se combina con inaccesibilidad, es irresistible. Recuerda, las personas no se obsesionan con lo evidente, sino con lo que sugiere. No con la historia completa, sino con el fragmento que no logran entender. Cuando te conviertes en ese fragmento incompleto, ya no eres solo un recuerdo, eres una pregunta sin respuesta. Y las preguntas sin respuesta persisten. Llega un punto en el que el otro ya no sabe si te ama o te odia. Si te necesita o quiere huir. Pero en ambos casos, te piensa. Y pensar en ti es el hilo que mantiene viva la conexión. No importa si los pensamientos son buenos o malos, lo importante es que existan. Porque incluso el resentimiento es una forma de vínculo. Y el maquiavélico lo sabe, la neutralidad es el único estado donde no hay poder. Mientras haya emoción, hay control. Así que no busques agradar, busca marcar. No busques ser amado, busca ser recordado. Porque los amores pasan, pero las obsesiones dejan cicatrices. Y las cicatrices, por más que sanen, siempre se tocan de nuevo. Cuando comprendas que cada gesto tuyo puede sembrar un pensamiento, habrás entendido el arte.
La obsesión no se alimenta de amor, sino de vacío. Tú creas el vacío, y luego te conviertes en la única cosa capaz de llenarlo. Ese es el poder más alto. No de quien conquista cuerpos, sino de quien posee mentes. Y cuando alguien entrega su mente, aunque diga que no, ya nunca vuelve a ser libre. Hay un momento, imperceptible, en que el deseo se convierte en herramienta. No para entregarse a él, sino para moldearlo, dirigirlo, convertirlo en poder. En esta etapa del arte de conquistar maquiavélicamente, el juego ya no es quien gusta más, sino quien controla mejor el deseo. Y el que controla el deseo del otro, ya no necesita seducirlo, porque el otro se seduce solo. El deseo no es solo atracción. Es una mezcla exacta de curiosidad, frustración y expectativa. Demasiado interés mata la emoción, demasiada distancia apaga la llama. Pero en el punto justo, entre lo inalcanzable y lo posible, ahí florece la obsesión. Eso es lo que un conquistador maquiavélico entiende. No busca ser deseado por lo que da, sino por lo que niega. Cada palabra, cada silencio, cada mirada medida, se convierte en una cuerda que ata lentamente la mente del otro. Y aquí entra la psicología profunda. El deseo humano crece en torno a la escasez. Aquello que parece fácil, se vuelve aburrido. Lo que cuesta obtener, lo que se resiste, lo que desaparece justo cuando parecía cercano, se convierte en una necesidad. Por eso el manipulador emocional nunca da seguridad total. Juega con la ilusión de cercanía y el miedo a perder. En ese vaivén, el otro se vuelve dependiente. Pensemos en cómo actúa alguien que domina este arte. Responde mensajes tarde, no porque no pueda hacerlo antes, sino porque sabe que el silencio genera ansiedad. Habla con tono suave, pero sus palabras siempre tienen doble filo, una promesa implícita y una negación escondida. Se muestra interesado, pero jamás disponible del todo. Deja pistas, pero nunca respuestas completas. Hace sentir que su atención es un privilegio, no un derecho. El otro empieza a dudar, ¿le gusto o no? ¿Por qué no me busca más? ¿Qué tiene que yo no puedo tener? Y esa duda es el alimento del deseo. La mente humana busca cerrar los vacíos, resolver los enigmas. Cuando alguien se convierte en un enigma viviente, en un misterio con emociones, la mente del otro queda atrapada intentando descifrarlo. Y en ese proceso, se enamora, aunque no lo entienda. Por eso, el conquistador maquiavélico no teme al silencio. No teme a perder, porque sabe que la ausencia, bien dosificada, vale más que 1000 palabras. Cuando se retira un paso, el otro avanza 2. Cuando se aleja, el otro busca. Y cuando parece inalcanzable, se vuelve irresistible. Porque la psicología del deseo no se trata de dar placer, sino de crear la ilusión de que el placer está cerca, pero no del todo al alcance. También entiende que el deseo es una cuestión de ritmo. No se mantiene con intensidad constante, porque eso satura. Se dosifica, se acelera y se pausa. Se provoca y se niega. Como una danza psicológica donde cada movimiento tiene un propósito, mantener al otro emocionalmente desequilibrado, pero intelectualmente fascinado. Y aquí aparece la paradoja. El manipulador maquiavélico no conquista para tener, sino para dominar la sensación de ser deseado. Le excita más la reacción del otro que la relación misma. Porque cada mirada, cada mensaje, cada confesión, es una prueba de poder. Y ese poder es adictivo. No se trata de amor ni de pasión, sino de control emocional, de la satisfacción de ver cómo una simple palabra puede alterar el equilibrio de alguien más. En este punto, el deseo se vuelve una red invisible. La otra persona cree que el vínculo es genuino, que hay química, conexión, destino. Pero en realidad, está atrapada en un patrón cuidadosamente diseñado, la alternancia entre el calor y el hielo, entre la atención y el vacío, entre la promesa y la decepción. Y lo más irónico es que cuanto más intenta entender lo que pasa, más se enreda en el juego. El manipulador maquiavélico sabe que la mente humana no soporta lo inconcluso. Por eso nunca cierra nada del todo. No confirma, no niega. Deja frases abiertas, intenciones ambiguas, señales contradictorias. Y el otro, confundido, busca sentido en donde no lo hay. Hasta que un día, sin darse cuenta, su vida gira alrededor de esa persona que parece imposible de alcanzar. En ese momento, la conquista se ha consumado. No porque el otro haya caído rendido, sino porque ya no puede dejar de pensar en quien lo manipula. Y ese es el verdadero triunfo, lograr que alguien te desee incluso cuando lo hace sufrir. Porque el dolor emocional, cuando se mezcla con placer, crea un vínculo más fuerte que el amor. El maquiavélico lo sabe, y por eso no busca que lo amen, sino que lo necesiten. Que su ausencia duela, que su mirada valga más que cualquier consuelo, que su voz resuene incluso en el silencio. En ese instante, se convierte en la droga emocional del otro. Una que se desea, aunque destruya. Y mientras el otro se consume intentando complacer, entender o recuperar, el manipulador observa con frialdad disfrazada de ternura. Sabe que el poder no está en poseer, sino en controlar las emociones del otro sin entregarle las propias. Esa es la verdadera seducción maquiavélica, no conquistar el cuerpo, sino gobernar la mente. El placer de manipular el deseo no está en lo físico, sino en lo psicológico. En ver cómo alguien más pierde el control mientras tú mantienes el tuyo. Y así, el juego continúa. Porque el deseo, una vez despierto, no muere fácilmente. Solo cambia de forma, y quien domina esa forma, domina el alma del otro. ¿Quieres seguir jugando? La siguiente parte revelará cómo transformar esa atracción controlada en obsesión absoluta, el último paso del poder emocional total. Todo lo que has aprendido hasta ahora converge aquí.
En el punto donde el deseo se transforma en dependencia y la atracción en obsesión. Donde la otra persona ya no actúa por voluntad, sino por impulso, por la necesidad inconsciente de no perderte. Aquí nace el poder más oscuro, el más adictivo, el más peligroso, el poder de convertirse en el pensamiento constante de alguien. No se trata de amor, ni de enamorar. Se trata de ocupar espacio en la mente del otro. De ser esa figura que aparece en cada silencio, en cada canción, en cada noche en la que no logra dormir. Porque la mente humana no tolera la incertidumbre, y el conquistador maquiavélico juega con eso, se convierte en un misterio emocional que nunca se resuelve. Al principio, el otro cree que puede alejarse, que solo necesita tiempo, distracción, distancia. Pero no puede. Porque el manipulador ha sembrado su presencia en los rincones más profundos de su mente. Una mirada, una palabra, un silencio intencionado, se vuelven detonantes. El cerebro asocia placer con la persona que lo controla, y dolor con su ausencia. Esa es la paradoja. El mismo que causa sufrimiento se convierte en el único que puede calmarlo. Y ahí, exactamente ahí, surge la devoción. Una devoción disimulada, disfrazada de amor, de nostalgia o de deseo, pero que en realidad es sometimiento psicológico. El otro ya no elige amar, necesita hacerlo. Ya no busca placer, busca alivio. Ya no desea compartir, teme perder. El maquiavélico sabe que la obsesión no se impone con gritos, sino con sutileza. No se logra forzando emociones, sino dirigiéndolas con precisión quirúrgica. Crea un patrón de refuerzo intermitente, a veces cariño, a veces distancia, a veces calor, a veces hielo. Y la mente, confundida, busca desesperadamente la estabilidad que nunca llega. Ese desequilibrio es lo que genera la adicción emocional. En psicología, este fenómeno se llama vínculo traumático. Pero en el arte de la conquista maquiavélica, es una estrategia. El manipulador no hiere porque odie, hiere porque sabe que cada herida crea una necesidad. Cada disculpa, cada promesa incumplida, cada gesto de afecto entre la tensión, genera un ciclo donde el otro se vuelve incapaz de soltar. Porque su mente está programada para esperar el próximo momento de recompensa. Y es que el placer, cuando se alterna con dolor, se vuelve más intenso. La dopamina no responde a lo que se obtiene, sino a lo que se espera. Por eso el maquiavélico nunca cumple del todo. Nunca entrega completamente lo que promete. Mantiene el anhelo vivo, la esperanza encendida. La otra persona vive pendiente, atenta, desesperada por obtener de nuevo esa validación inicial que la hizo sentir única. Pero esa validación ya no volverá igual, y sin embargo, no puede dejar de buscarla. El conquistador maquiavélico, entonces, se convierte en un arquitecto de la mente. Diseña emociones como quien juega con fuego, midiendo cada chispa, cada llama. Su presencia se vuelve una mezcla de calma y tormenta. Es capaz de hacer sentir al otro especial, y al mismo tiempo, insuficiente. De hacerle creer que el amor depende de su comportamiento, de que si actúa bien, lo recompensará, pero si se equivoca, lo castigará con frialdad. Esa dinámica genera sumisión emocional, una devoción disfrazada de amor sincero. Y cuando llega a ese punto, el poder está completo. No porque el otro esté contigo, sino porque no puede estar sin ti. Porque te lleva en la mente incluso cuando no quiere. Porque cualquier intento de olvidarte lo devuelve al principio, al vacío que dejaste. Has dejado de ser una persona para convertirte en un símbolo, en una necesidad mental. Y lo más perturbador es que ni siquiera hace falta estar presente para seguir dominando. El verdadero conquistador maquiavélico no necesita mantener contacto. Su ausencia es más poderosa que cualquier palabra. Porque dejó grabado un patrón. Tú te alejas, el otro sufre, tú apareces, el otro siente alivio. Y esa asociación se queda, como una marca invisible que se activa cada vez que alguien menciona tu nombre, o algo recuerda tu presencia. Este es el clímax del control. Cuando logras que el otro actúe, piense y sienta en función de ti, aunque ya no estés ahí. Cuando su mente repite tu nombre sin querer, cuando su cuerpo reacciona ante tu voz, cuando su autoestima depende de tu aprobación. Ese es el nivel más alto de la conquista maquiavélica, no solo dominar los actos del otro, sino sus emociones más profundas. Pero aquí también yace el peligro. Porque el poder absoluto sobre la mente de alguien puede volverse un espejo. Lo que creas en el otro puede reflejarse en ti. La necesidad de controlar puede convertirse en tu propia dependencia del control. Y el maquiavélico más inteligente sabe cuándo detenerse. No porque le falte poder, sino porque entiende que incluso el poder necesita límites para no destruirlo todo. Así, el juego llega a su conclusión más oscura. El arte de conquistar no es sobre amor, ni deseo, ni seducción. Es sobre comprensión de la mente humana. Sobre saber qué detona el placer, que provoca el miedo, que alimenta la esperanza. Y cuando dominas eso, no necesitas insistir, porque el otro se encarga de mantenerte vivo en su mente, incluso cuando jura haberte olvidado. El conquistador maquiavélico se retira con elegancia. No deja explicaciones, solo silencio. Porque el silencio prolonga el eco de su presencia. Deja la historia abierta, inacabada, para que el otro la repita en su cabeza una y otra vez, buscando un cierre que nunca llegará. Esa es la verdadera conquista, no la que termina con un te amo, sino con un ¿por qué no puedo olvidarte? Porque mientras te recuerde, aunque sea en odio, en culpa o en deseo, sigues ganando. Y en el juego del poder emocional, el que logra que lo recuerden, nunca pierde.